Hola a todos ustedes, qué gusto saludarles, es un placer verdaderamente estar aquí en una edición más de Sin Pelos en la Lengua con el rabino Abraham Tobal, Rab de la comunidad Monte Sinaí en México. Jajam, nuevamente estamos juntos en este espacio para transmitir Sin Pelos en la Lengua a la audiencia diferentes temas. Ok, con muchísimo gusto. Continuamos con la misma visión de hablar abiertamente como son las cosas. Ok, Jajam, el día de hoy, para mi punto de vista, es un reto muy importante para usted porque sí será, y quiero que así lo sea, sin pelos en la lengua. El tema, para que escuchen bien todos, sexualidad en el judaísmo. Vamos a hablarlo tal y como es. ¿Estamos dispuestos? Absolutamente. Vamos a arrancar. La sexualidad en el judaísmo se ve como pecado. La sociedad lo toma como un tabú. No se puede hablar de eso, todo es pecado, no hay que mantenerlo en secreto, escondido. Cuéntenos un poquito sobre la ideología correcta y real de la Torá en el tema de la sexualidad. Ok. Primero, quiero hacer una aclaración que sí existe una idea a nivel mundial que se asocia, que desde el punto de vista de religión no es compatible con placer sexual. Que si el placer sexual es pecado. Es decir, no nada más en el judaísmo se denota esto, existe eso universalmente. Y por esa razón ¿cómo se dice? Se permitió exactamente al judaísmo. Dice, la gente llega a creer, como las religiones ven como el sexo como pecado, o más bien el placer sexual como pecado, entonces seguramente el judaísmo es una religión más, entonces también lo debe ver tendría que ir por esa línea como pecado. Y quiero entender que no es así. No solamente que no es así, sino ya lo mencioné creo que 2 veces en 2 pláticas, que es lo contrario. Vuelvo a repetir, es una mitzvah, así como es mitzvah ponerse el tefilim, todos estamos de acuerdo, es algo espiritual y religioso, de la misma manera es un precepto de los 613, dar placer sexual. No estamos hablando de procrear, son 2 preceptos, una es Perú Orbú y otra es Onatá. Cumplir, es decir, simplemente tener placer, sin el objetivo de traer hijos al mundo. Sí, porque incluso esa mitzvah de placer sexual es aunque la mujer esté después de la menopausia, claro, que seguro no va a poder procrear, o esté embarazada, que será ahí seguro. Objetivo de no hay, igual tiene la mitzvah, entonces es independiente a procrear. Hay mucha gente que hoy en día, por ejemplo, que existen los los métodos anticonceptivos y creen que entonces ya no se podría tener relaciones o que no se debería de poder los anticonceptivos porque no está la finalidad, según lo que menciona. Son 2 cosas independientes. Sí. Y son 2 mitzvot. 2 mitzvot independientes. Entonces, lejos... A ver. Entendamos algo muy sencillo. Es algo muy carnal, es algo muy... el que nos creó hombre y mujer y nos indicó unirnos fue Dios. Y si realmente se pensaría que ser santos es no casarse, hoy no existiríamos. Dice, si todo el mundo quisiera ser santo, entonces no existiríamos. Y la primera mitzvah, el primer precepto de la Torah es procrear. Y obviamente que procrear de la forma natural. Sí, no estamos hablando de la cigüeña. Sí. Entonces, es obvio que no nada más que no contradice la filosofía de la Torah del placer sexual, sino al contrario. Esa es la forma, esa es la creación, y así como Hashem nos indica, así como Dios nos creó, y así se cumple la mitzvah. Pero, aquí sí hay un pero. El sexo es un arma de doble filo. Porque por una parte, una de las pruebas más fuertes del ser humano es tener control justamente en la parte sexual. Porque es un impulso natural. El apetito sexual dicen que es más fuerte que el apetito de la comida, que el deseo. Entonces,
justamente el hombre tiene ese impulso tan fuerte y la mujer por naturaleza es coqueta. Y su naturaleza es llamar la atención, es atraer. Así es la naturaleza, porque por eso se unen hombre y mujer y por eso se pueden casar. Existe esta atracción. Esa atracción. Y ahí es la misión, como dije en la otra sesión cuando hablé de los placeres, es saber aplicar el placer, pero tener control. De hecho, esa es la superioridad que nosotros tenemos sobre las demás creaciones, que tenemos esa capacidad, tenemos la razón, la capacidad de discernir y controlar. De controlar, más bien, de discernir, sabiendo cómo mantener un equilibrio y cómo poder controlar los impulsos. Un animal no puede controlar sus impulsos. Tiene un impulso y lo va a llevar a actuar. No hay el razonamiento. Hasta de alguna manera, desde la creación también se marcó esa naturaleza. Por algo Dios nos creó erguidos, de 2 pies, y los animales en 4 patas. ¿Por qué? Porque al estar erguidos, ¿qué es lo más alto? Lo primero que tenemos, la razón. Después el corazón, el sentimiento y después los genitales. ¿En qué orden está? Primero tengo que usar la razón, en lo que soy superior a todas las demás creaciones. ¿Está permitido esta relación, esos sentimientos son correctos? La razón me dice no. Momento, detente, que no llegue abajo. Lo filtro. Primero, el primer filtro es la razón. Entonces ya no dejo. Si la razón me dice que sí, permito a mi sentimiento. Si hay razón, sentimiento, después viene la acción. Quiere decir, pero si se para en alguno de esos dos, no debe llegar. Tenemos la capacidad de controlar. El animal no, está al mismo nivel. El animal, sí, la cabeza, el corazón, los genitales. Lo que siente y lo que ve es el impulso. Sobrando. Pero nosotros justamente, por algo somos superiores a los animales, tenemos que demostrar esa superioridad. Por eso, cuando una persona no controla los impulsos, se está degradando y actuando como un animal. Hablando sobre el control que menciona, me gustaría pasar a esta parte de la plática que creo que es muy importante. Cuando habla del control, entiendo que la persona debe controlarse antes del matrimonio a estos instintos. Hay muchas ideas hoy en día que dicen que ya son anticuadas. La idea de llegar virgen al matrimonio, de no tener relaciones, tanto como para hombres como para mujeres. Quiero aquí hacer un comentario muy importante. 2 cosas, desmitificar 2 ideas erróneas. Hay quienes piensan que si no prueban antes del matrimonio no pueden saber si son compatibles. Y por eso prueban. Sí, por eso prueban. Es una idea absolutamente equivocada porque, en primer lugar, no existe compatibilidad. Existe aprender a conocerse y querer dar placer al otro. Y eso toma un tiempo. Puede ser que probaron al principio y no, pero es un proceso. Y si uno tiene obligación, además, suena muy, vulgar o superficial o burdo lo que voy a decir, pero eso es obligación religiosa también. El hombre cuando se casa tiene que ir conociendo los puntos erógenos de su esposa y buscar cómo despertar el placer, y hacerla llegar al orgasmo, porque para el hombre es muy fácil, ¿no? Claro. Pero la mitzvah y la obligación es eso, preocuparse del otro. Sí, para la mujer es más fácil tal vez, pero eso no es compatibilidad o no. Eso se aprende y es con voluntad. No depende de que si fue antes o no, porque igual, aunque fue antes o no, entonces, igual después tienes que aprender, y es un proceso. No es necesario, es una visión. Ahora, ¿qué si pierdes con eso y llega a suceder? Lamentablemente yo atiendo los problemas de pareja y en muchos casos tengo que hacer los divorcios. Y hay veces me pregunto, ¿pero cómo? Cosas tan evidentes no la vieron antes de casarse, que se sabía, tenía estos defectos muy evidentes. Cuando investigo un poquito me doy cuenta que estaban cegados, estaban ya sobornados. Y una de las razones que
de ese soborno es que hay una atracción, hay una pasión, hay ese placer sexual, ¿sí? Y ya no deja ver, se pierde la objetividad en el sentido del noviazgo. Porque ¿para qué están de novios? Para conocerse objetivamente, ver las cualidades, características, somos compatibles de carácter, etcétera. Pero como ya están cegados por ese deseo, esa atracción, entonces ya se pierde objetividad. Y al contrario, aquí ayuda a un noviazgo más sano, que puedas realmente ver. ¿Qué es lo que pasa cuando se casan, que ahora los defectos empiezan a brotar si sigue habiendo sexo? Porque ya hay la confianza. Ya no hay que demostrar nada, ya hay seguridad, ya la tengo, entonces y aparte convives 24 horas, entonces ahí sale. Pero lo otro es un estorbo, que decir, no solamente que no aporta, sino al contrario. Entonces entiendo perfectamente que esta idea, sentido, es un alejamiento que tiene sentido, que la mencionan como anticuada, debe de permanecer en la actualidad, tiene mucho sentido y mucha lógica. Beneficio. Y en la ganancia supuesta no es real. No es real. Okay. Ahora, regresando a lo que estaba diciendo antes. Estaba diciendo de que cuál es la filosofía del sexo en la religión. Yo creo que la mejor comparación para entender la definición correcta que es el sexo es compararlo al fuego. Tú dime, ¿el fuego es bueno o malo? Para cosas y cosas, depende cómo lo canalices. Ok, pero ¿de qué depende realmente? Hay un punto clave que de eso depende. Depende si tienes control sobre él o no. Porque el fuego, la mayoría de cosas que tenemos importantes, la comida, los metales, la mayoría de cosas se hace con fuego. Es muy positivo. Sí. Por otra parte, un lugar flamable, estás fumando, cae una chispa, enciende, consume todo. Entonces aquí también, el sexo es muy positivo, es fundamental en el matrimonio, es importante ese placer, esa unión, une a la pareja, pero depende que uno tenga control. Si no tiene control, puede destruir totalmente como el fuego, y si tiene control puede construir al máximo como el fuego. Yo siempre les digo, alguien que va a salir a carretera, obviamente un viaje largo, tiene que checar el motor, checar todo, que el coche esté en buenas condiciones. Pero lo más indispensable son las baratas, los frenos. Porque lo demás, si falla el motor, te va a dejar en el camino. Pero no entra en riesgo la persona. No pones en riesgo tu vida. Pero si falla el freno, ahí sí es peligroso. Aquí también la persona a veces debería cambiar sus balatas. Wow. Ver los frenos, el control. Sí, lo más importante es tener control. Por eso dije antes, en la vez pasada, el equilibrio. Y por eso tenemos la mente que debe controlar y esa superioridad que la tenemos que saber usar. Pasando un poquito, y tiene que ver con el mismo tema, pero hablamos en el control que tiene que ver antes del matrimonio, tratar de saber controlarse y hacerlo correcto. ¿Qué pasa después del matrimonio? Existe un mito, y quiero ser muy puntual. El mito o el famoso mito de la sábana. ¿Eso tiene que ver con el control ya dentro del matrimonio o es un mito? ¿Es una realidad? Dicen que los religiosos, los rabinos, forman un agujero en una sábana para hacerlo así recatadito. Bueno. ¿Es parte del control del que habla o cero que ver? Absolutamente falso. No sé si hay alguien que lo haga o no, no me consta, que sí o no puede ser que sí haya, por falta de información, quien lo practique, pero va contra el judaísmo absolutamente. De hecho, se dice que el origen viene en otras religiones que prohíben el placer sexual, y en el mejor de los casos, si uno se casa, que no se debería, nada más tendría que tener relaciones para procrear. Entonces, para reducir el placer al máximo, ahí sí, hacerlo con la sábana. Pero no es una idea judía, es al contrario. Y no solamente que no es cierto, según la Kabbalah, hay una recomendación, no es no es alajá tampoco, pero que estén totalmente desnudos cuando tengan sexo, ni un calcetín. Piel por piel. Como Adán y Eva cuando fueron creados, que eran un solo cuerpo, después de serlos dividió dos cuerpos y dos medias almas, unirse cuerpo y alma, que ese es el secreto también del sexo. Que se fusiona. Exactamente, porque en el momento que tienen relación hay una penetración y hay una fusión del cuerpo del hombre con la mujer. Ahí se aplica Ve'ayule Basar Echad,
serán una sola carne, un solo cuerpo. Y cuando hay amor, se unen las dos medias almas, entonces son uno en cuerpo y alma. Y como fueron creados desnudos, esa es la unión total. Entonces, según la Kabbalah se recomienda. Ahí está la ironía otra vez. Pero hay más que eso. Yo soy Dayan, juez para llevar a cabo divorcios, y es una carrera, se estudia las leyes. Una de las leyes de la Salahot que justifica el divorcio, sin más, si él o ella, por la razón que sea, quieren tener relaciones parcialmente vestidos, ¿sí? Que es lo equivalente a una sábana, por la razón que sea, no estamos hablando una vez, casamente, fijo, es un justificativo de divorcio. Wow. Uno puede alegar, ella tiene esa anomalía o él tiene esa anomalía, es fuera de lo natural, y eso justifica. Imagínate, si para la religión eso justifica divorcio, seguro que no va a ser una indicación. El que lo aplica eso es absolutamente falso e ignorancia total. Increíble. Me gustaría hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente punto, pero es por eso entonces de lo que mencionaba que cuando un marido y mujer permitidamente y correctamente tienen relaciones sexuales, que no nada más se fusiona el cuerpo, sino también se fusionan las almas, es por eso que la sensación de placer cuando uno lo hace permitido es superior a la sensación de placer cuando uno lo hace por ahí, porque cuando es por ahí solamente es la fusión del cuerpo. Es decir, el sentir conexión de las almas se siente algo, sentimientos insospechados. Pasando al siguiente punto, Jajam, que creo que también es muy interesante. Ya nos mencionó entonces el tema de las sábanas, no es real, pero el tema del disfrute en la pareja. Ya permitidamente, ¿se tiene que hacer porque se tiene que hacer o pueden verdaderamente disfrutar del sexo y, si se me permite, jugar un poquito, realmente, ¿me entiende? Realmente disfrutar. O no nada más que se permite. Hay una expresión, dice que uno diga tener relación que hilo que faoshet, como si un duende lo obligó, dice así, cumplir, terminar, está prohibido, al revés. Y como dije, por ser que el hombre tiene obligación de dar placer a su esposa, y eso es las naturalezas son diferentes, el hombre, la mujer es diferente, como llega, es una línea progresiva, el hombre llega y termina. Entonces, los juegos son obligatorios. Okay. Y como dice en el Talmud, Kol ma she'adam rotzeh la'asot le'ishto oseh, todo lo que quiere hacer con su esposa, puede hacer. El lenguaje que ellos encuentren de placer. Dicen, ellos lo ponen, porque claro, cada uno es diferente. Cada quien es diferente. Pero los juegos previos eróticos para despertar el placer son debidos, porque si no, para el hombre va a ser fácil, pero la mujer no va a cumplir con su obligación. ¿Puedo ser más explícito, como posiciones, etcétera? Según la halajá, es decir, todo está permitido. ¿Todo se vale? Sí. Sin embargo, hay recomendaciones que ciertas cosas que pueden ser como anomalía o desviarse, como recomendación, como dice el Maimónides, Midat Hasidut, que uno no se aparte de lo normal. Y podría ser que en casos a lo mejor esas recomendaciones no funcionen y podría no tomarlas. Sí, si uno lo necesita o si no encuentra el placer, sí, pero en sí la deja. Hay una opinión que ciertas cosas porque puede provocar asco, hay que entra en misión por otra prohibición, por Balte Shaketsu, no es algo que provoque asco, pero no por limitación sexual. Okay. Por limitación, me dice que todo lo que, y lo dice el Rambam y lo dice el Ramá, bueno, todo lo que quieren hacer. Obviamente existen reglas y leyes de recato, ¿no? Que eso es por cuestión de sentido común. Sí, obviamente, estamos hablando íntimamente en la pareja. Una de las reglas también es de no tener relación con luz, que apagar la luz, tampoco la luz del día, que se cerrar la cortina, aunque esa regla no es como se llega a creer, es para que tengan más placer. Mira el fondo, la sensibilidad que hay, la psicología que usaron analizando, las situaciones diferentes y mantener esa atracción. Uno se casan enamorados, hay atracción, pero puede pasar un tiempo
y la mujer, digamos, no sé, engordó un poquito o después del embarazo, y de repente el hombre la ve y como que se desvanece un poquito ese encanto, esa atracción. Por eso dice la Gemara que tiene que ser a oscuras para mantenerlo en la mente el deseo y no llega a pasar que se baje. Pero eso es aparte, eso es otra regla, pero obviamente que aparte en general del recato, siempre con recato íntimamente, pero lo que es el placer, dar y recibir, es absoluto, así lo ve nuestra religión. Y no es pecado disfrutarlo. Al contrario. ¿No? Hay mucha gente que cree que es un pecado disfrutarlo, al contrario. Que sea en su lugar. Obviamente no cuando la mujer está en su regla, que en todas las reglas que hay en la Torá, permitida correctamente, es lo que habla con el control. Y termino con esto nada más porque creo que es muy importante. ¿Qué porcentaje para usted juega y qué rol tiene la vida sexual en el Shalom Bait general de la pareja? Es decir, ya entendimos todo el tema de la vida sexual, pero en temas generales de Shalom Bait, ¿qué porcentaje tiene la vida sexual? Es algo medular la vida sexual. Por eso mismo, una de las obligaciones y justificativos también de divorcios, si uno no cumple con eso, inmediatamente no le tiene que pagar ni la ketubá, ni la ketubá nada, porque es algo medular. Sí, juega un rol muy importante. Obviamente que uno tiene que desarrollar la unión que va más allá del sexo. Pero amor ayuda, verdadero. ¿no? Ayuda a hacer un Pero eso círculo complementa, exactamente, complementa y hay que darle mucha importancia, no desatender algo así. Sí es importante. Bueno, y eso es una prueba más, este tema, a lo que hablamos la otra sesión cuando se habló que ser religioso no quiere decir abstenerse de placer. Claro. Al contrario, si uno cuida estrictamente la mitzvah de la Torá, tiene la obligación de cumplir y de dar placer. Y esta plática sirvió mucho para quitar todos estos mitos, estos tabús, estos antifaces que tenemos de la religión judía y de los religiosos sobre el tema de la sexualidad. Vimos una visión clara y correcta. Muchas gracias, Jajam, por estar aquí. Aquí nos vemos la próxima. Si Dios quiere, yo me despido de ustedes recordándoles que en esta mesa solamente se hablan sin pelos en la lengua. Muchas gracias.